Hey, ¿qué tal, audiencia de Goreando? Estamos aquí en una nueva entrevista. Esta vez a Santiago González Gómez, que es doctor en historia. Actualmente, si no me equivoco, das clases en Salamanca. Daba clase, estoy ¿Dabas? jubilado actualmente. Ah, vaya. Bueno, fallos ahí de la Wikipedia. Pero No te bueno, preocupes. y tiene una tesis en, por lo que me he informado, asociacionismo obrero en Madrid a principios del siglo XX. De Y acuerdo. bueno, creo que va a ser una gran entrevista que nos va a contar mucho del mundillo de la historia, de ser historiador y de los temas que he investigado. Lo primero que te quería preguntar es que, qué tal estás hoy y qué tal tiempo hace ahí en Salamanca? Bastante bueno. Hace un tiempo bastante bueno. Ha bajado las temperaturas, corre bastante el tiempo, el viento está bastante bien. El día está correcto. Sí, ¿no? Todo bien ahí por ahí. Bueno, aquí en Madrid hace un calor que no veas. Pero Bueno, aquí no, ¿eh? Aquí está bien. sí. Y lo primero que te quería preguntar, ¿qué te llevó, qué te motivó a estudiar historia y dedicarte a la historia? Yo empecé a estudiar historia en 1971. Entonces, en ese momento, es final del franquismo, la conciencia política de muchos estudiantes en aquel momento, pues era en la lucha por la democracia, etcétera. ¿Qué posibilidades había de qué te motivaba o qué inquietudes tenían los estudiantes en aquel momento? Pues como tema de estudio, pues había fundamentalmente era la historia, la política, ciencias políticas. En Salamanca no había ciencias políticas, en Madrid sí. Sociología, que estaba empezando, es decir, son temas un poco de carácter sociopolítico. Eso es lo que a mí me motivó a hacer historia. Dudé en algún momento hacer derecho también antes de empezar, pero derecho, como el sistema jurídico en la dictadura era muy rígido, como es normal, pues un poco te desanimaba. Es verdad que dentro del derecho pues hay una especialidad que es derecho del trabajo, que tiene un componente social importante, donde mucha gente con inquietudes de tipo sociopolítico pues entraban y hacían en derecho laboral, mm, derecho del trabajo. Claro, sí, sí. Que luego se ha relacionado mucho con lo que has investigado y Y demás. luego, claro, por eso a mí, a la hora de investigar y mis trabajos de iniciación dentro de la universidad, después que terminé, yo primero hice historia. En mi época era filosofía y letras, especialidad en historia. Pero yo dentro de historia me especialicé en historia contemporánea, siglo XIX y XX. Y como a mí más lo que más me gustaban eran motivaciones de carácter sociopolítico, pues hice mi primera tesina, que era necesaria y obligatoria en aquel momento para para tener el primer contrato de ayudante en la universidad, sobre la Casa del Pueblo de Madrid, el origen y el nacimiento de la Casa del Pueblo de Madrid. Luego, como desarrollo de ese primer contacto, pues hice todas las asociaciones que hacía Madrid, que formaban la Casa del Pueblo y la base obrera y social del Madrid de ese principio de siglo. Wow. ¿Y qué te motivó más o menos a acabar llegando a... ¿Cómo conociste tú como ese tema de la Casa Obrera de Madrid? Casa del Pueblo de Madrid, Casa del Pueblo de Madrid, eso. Se me olvidó. ¿qué conclusiones saqué? Dices. No, bueno, que cómo llegaste a conocer sobre la Casa del Ah, Pueblo de sí, Madrid. sí. Bueno, yo en mis temas de estudio yo ya sabía pues la existencia del nacimiento de UGT, de los movimientos obreros, etcétera. Luego en Salamanca había lo que ahora es el Archivo de la Guerra Civil, está en Salamanca. Y dentro de la documentación que hay en ese archivo, que entonces no se llamaba archivo porque era un organismo dependiente del sistema franquista, que era el Servicio de Recuperación de Documentos. En ese archivo estaba la documentación que el ejército de Franco, el ejército de los nacionales, como no sé cómo lo quieres llamar, pues había ido recogiendo en las casas de grupos políticos y sociales contrarios a los nacionales, es decir, de sindicatos obreros, partidos de izquierda, partidos republicanos. Pues en la medida que el ejército avanzaba, tomaban esas instituciones y toda la documentación la traían a Salamanca.
aquella documentación en Salamanca la traen fundamentalmente para organizar o para saber o conocer quién son los enemigos del levantamiento, de la sublevación. Claro, Hacen una ficha de cada personaje que sale. En mucha documentación que no tenía personas, nombres y apellidos y no estaban vinculados a nada porque eran teóricos, son libros o cosas de otro tipo, les interesaba menos. Pero allí donde había nombres, organizaciones, dirigentes, etcétera, si les interesaba, les hacen una ficha y los guardan en un archivo. Es en un lugar, luego lo trasladan a otro, pasa por claro. distintos locales y termina en el fondo primigenio de lo que ahora es el Archivo de la Guerra Civil que está en Salamanca, como sabes. Claro. Sí, o sea que. Entonces, como ahí estaba esa documentación, yo estaba en Salamanca, me era bastante fácil ir a ese archivo, tenía que Informarte. tener un permiso especial y entré Claro, y empecé a ver pues, documentación en torno a la Casa del Pueblo, cómo se va formando, tal. Me costó claro. porque no estaba organizado con una mentalidad de archivo, estaba organizado con una mentalidad diferente. Y por tanto, buscar los papeles y la documentación era costoso, era como un poco hacer de policía dentro de los papeles, hasta que ya ibas encontrando cosas y con Claro, aquello empecé a sí. desarrollar. Que algunas fuentes son más complicadas que otras. Menos. Sobre todo es que en aquel momento no estaba organizado como fuente para historiadores, estaba más bien Claro, era para el organizado gobierno. como Sí, para el gobierno para saber quién eran sus enemigos y ser juzgados, ser sí, controlados, como etc. arma de control. Claro. Exactamente. Wow. Pues realmente interesante esto el tema de las fuentes y cómo nacen en un origen y son usadas para otro. Quería preguntarte, ¿cómo recuerdas el camino a través de, relacionado con esto, a través de la Universidad de Historia en ese momento y de otras maneras a lo mejor paralelas a la universidad que te sirvieron para formarte y cómo fue llegar a ser historiador? Bueno, pues haces una carrera universitaria, como estáis haciendo vosotros, en forma realmente normal, en un momento determinado. Acabas, haces la tesina, después la tesis doctoral, te embarcas en unos proyectos de investigación o de otro, intentas evolucionar en la medida que tu disciplina evoluciona y empiezas a publicar cosas hasta que consigues una... sabes que en aquel momento hay un montón de profesores en el que una serie de profesores muy pequeños, muy reducido, que son funcionarios, y un grupo muy amplio que son no numerarios, que se llamaban entonces o más conocidos como penenes a nivel popular. No sé si te suena la expresión No, que no me suena. utilizábamos nosotros. ¿Qué significa? Penene. Penenes, profesor no numerario. Es decir, Ah, vale, vale. los numerarios eran funcionarios, los no numerarios no. Entonces, hay reivindicaciones de cómo queríamos transformarnos, era un colectivo bastante amplio de profesores que daban muchísimas clases porque ha crecido muchísimo la universidad en ese momento, a partir de finales de los 70, Mayo del 68. a partir del 68, un poco antes, en la medida que la vida y la sociedad española va mejorando económicamente, se hace más urbana, se desarrolla más, pues hay más personas de las familias que quieren estudiar en la universidad, el número de estudiantes aumenta, se necesitan más profesores. Como no salen plazas de funcionarios porque costarían más en aquel momento, pues lo que hacen es no numerarios que cuestan menos, cumplen la función docente exactamente lo mismo, etcétera. ¿Entiendes? Hay un momento ahí de transición. Claro. Y en aquel momento, muchos de aquel colectivo, algunos de los cuales han sido muy famosos, pues el dirigente de los PNN de aquella época, que a lo mejor te suena, era Rubalcaba, por ejemplo, Alfredo Sí, Rubalcaba, sí. que después fue presidente del PSOE, Sí, que ha sido después de ministro. Zapatero. Sí, sí, ¿Eh? sí. Bueno, pues ese tipo de gente, hay un momento en que aspiran a tener un contrato fijo porque los no numerarios no eran fijos y a través o de un contrato laboral o de la función pública. La opción, una vez que llega la democracia, es que sean funcionarios públicos y entonces salen oposiciones, se cubren, etcétera. Wow. Ese es un poco el camino
No sé Y si te lo he explicado lo que quería saber. sí, pero también te quería preguntar, en ese momento, que todavía es, bueno, previo a la transición, no sé si se le puede llamar siquiera ya la transición, si en las asignaturas de historia alguna vez te encuentras como con barreras de la información o momentos que dices que hay como un sesgo por parte de los profesores o ya había menos Pues, censura o... hay de todo, ¿no? Censura, en la universidad a nivel intelectual no es tan rígida la censura a veces, ¿no? Que es lo que depende en gran parte de cómo era el profesor que tuvieras, que diera esa asignatura. Entonces ya en aquel momento, estoy hablando, yo acabo la carrera en el 75, en el 75 se va a morir Franco Sí, y empieza la transición, más o menos, empieza un poquito más tarde, pero bueno, eso, a sí. partir podía ser un poco la Se señal. puede decir la Realmente, pretransición. para mí la transición empieza con la ley de reforma política, no antes, que sería la última ley franquista la que va a abrir el melón para transformar la sociedad. Pero en aquel momento, volviendo a lo que tú me preguntabas, eh, hay muchos profesores que están claramente en contra de la dictadura. Ese tipo de profesorado es bastante abierto, están entrando corrientes historiográficas más abiertas, entran historiografía marxista, que antes estaba más controlado, etcétera. Hay una más tolerancia intelectual, no política, no externa, pero sí intelectual. Tú puedes leer, tener acceso a libros diferentes, eso va creando una conciencia bastante amplia en una dirección diferente a lo que el sistema está haciendo. Es más, yo tengo un artículo de finales de los 60 donde reflexionaba sobre cómo se forma en España una cultura democrática en el marco de una dictadura. En aquel artículo yo recuerdo perfectamente que defendía y sigo pensando igual que en el marco de una dictadura hay muchos sociólogos y políticos y politólogos que creen que es... Hola. Yo creo que en la dictadura de Franco en los últimos años sí hay las condiciones suficientes como para que se desarrolle en ciertos ámbitos sociales esa mentalidad. Y eso es Claro. lo que de alguna manera posibilitó que la transición fuera como fue y no fuera mucho más radical o más violenta o no se pudiera hacer, que podría haberse, no Sí. poderse hacer. En el marco final de la dictadura, por ejemplo, hay tres espacios sociales donde se desarrollan prácticas reales bastante democráticas. Uno es en el ámbito obrero, una vez que se crea comisiones obreras, aunque está prohibido, que es en las grandes empresas, crean asambleas, votan, tienen delegados, están prohibidas, pero eso se hace. Otro es en el ámbito de la Iglesia Católica, donde después del Vaticano II, que termina en el 65, hay un planteamiento ideológico diferente, donde hay un grupo de curas, de obispos menos, un poco más tarde, pero y cristianos que creen que hay que cambiar el régimen político. En las iglesias muchos curas incluso predican cosas contra la dictadura. Además es un sector donde había sido pilar básico Claro. ideológico de la dictadura Sí. y se resquebraja de alguna manera hasta tal punto que a finales del franquismo, en esas épocas, Franco crea una cárcel para curas Oh, cuya sede está en Zamora. Crea en Zamora una cárcel donde van a ser detenidos los curas que están contra Franco, ¿no? Contra la dictadura. Y hay otro movimiento que se ve mucho y que es muy visto, que es el movimiento estudiantil. A partir de los sí. años 70, incluso las primeras huelgas se fueron en Madrid en el año 56, 57, y eso va a ir progresando y en la medida en que avanza el tiempo, y que la sociedad va siendo más rica, más urbana, eso es lo que te decía yo antes, pues la universidad crece, los números de estudiantes crecen, el sindicato vertical de estudiantes se rompe, es decir, prácticamente ya no tiene sentido, los estudiantes eligen delegados, establecen lo que quieren, cuándo van a ser los exámenes, cómo van a ser no sé qué, el diálogo a favor de ciertos profesores y en contra de otros es cada vez más fuerte. Es decir, en esos tres espacios sociales se va creando
una conciencia política contra la dictadura y a favor de un sistema más democrático. Unos defienden unas cosas y otras otras, porque no sé todos, pero todos Claro. les une una cosa, que es necesario para cualquier cambio que se quiera hacer que el sistema cambie hacia una democracia. Eso es muy importante porque, por ejemplo, el sector estudiantil dice, bueno, pues es un grupo reducido, pero claro, son jóvenes. Esos jóvenes que son universitarios influyen en sus familias, que no siempre eran contrarios a la dictadura, pero como son los hijos, como son los jóvenes, cambian de alguna manera a sus padres. Ellos van a discotecas o a otro tipo de sitios donde se socializan con otra gente que no lo es. Se hacen amigos en los barrios, en los distintos ámbitos de sociabilidad y terminan creando una conciencia más democrática. Cambian los gustos por la música, nace la canción protesta, etcétera, etcétera. ¿Algo más? Bueno, pues No muy sé si... interesante el ambiente de esa época, la verdad. Y además todo esto que dices de las reformas políticas, que es un tema complejísimo. Por ejemplo, lo de la cárcel de curas, no conocía nada al respecto y me parece curiosísimo. Y bueno, continuando con la siguiente pregunta. Franco quiso, perdona, en ese sentido, Franco llegó incluso a querer expulsar del país a un obispo. ¿Sí? ¿A Claro, cuál? a Añoveros, a Monseñor Añoveros, que había sido obispo de Cádiz y después estaba me parece que no estaba en Vitoria o en Bilbao, en el País Vasco, y en la defensa de las posiciones nacionalistas, de alguna manera, de respeto a la lengua, etcétera, pues le amenazó con expulsarle de España y el obispo le contestó amenazándole a Franco con la excomunión. Como se sentía muy católico, Claro. pararon el proceso donde intervino incluso el Vaticano. Sí. Es que Joder, o ahí sea, hubo, el Vaticano se puso en contra de Franco. sí, de alguna manera sí. Claro. Date cuenta que en aquel momento está Pablo VI, que es bastante crítico con el franquismo. Se había en el 70 es el Consejo de Guerra de Burgos que contra un grupo de ETA que están condenados a muerte y toda Europa se moviliza, bueno, etcétera. No te voy a enrollar por otro sitio. Sigue tú. Claro. Vale. Le iba a preguntar que, bueno, respecto al tema del mundo laboral que usted tanto ha estudiado en su tesis, Y yo lo que... estudié, el histórico, estudiaba, claro, sigue. ¿Cómo? He estudiado el pasado. El pasado. Sí, sí, sí. Claro. Por eso. Digo, pero como veo que mucho de su trabajo tiene que ver con los movimientos obreros en el siglo XX, principios, Mm. y todo ese tema. que, que fueron como cosas que a usted le chocó, que aprendió sobre esa época que no conocía respecto a ese mundillo. Hombre, es interesante porque es cuando se forman. Es decir, los movimientos obreros nacen en el siglo XIX, ¿no? Eh, Tienen unos procesos muy pequeños de afiliación, de peso dentro de la sociedad. Y en una sociedad como la española, que es del siglo XIX, que no es una sociedad industrializada, que sigue siendo muy rural, que etcétera, pues les cuesta crecer. Pero como es el nacimiento, pues tiene el interés de cómo eso se va formando. Eso es un campo de interés, cómo después se va desarrollando. A mí, yo me estudié fundamentalmente la UGT y no la CNT, que es los movimientos Sí, anarquistas los o otro tipo anarquistas. de movimientos. Pero bueno, están próximos, las movilizaciones son parecidas, lo que cambia es la ideología o los objetivos así a, a largo plazo que busca unos u otros, ¿no? El ver cómo se va formando, pues es curioso. Por ejemplo, en el caso de la UGT, o en general, en el caso del movimiento obrero español, en su desarrollo tienden a vincularlo en un primer momento hacia Cataluña porque creen que allí se va a desarrollar mejor. ¿Por qué? Pues porque Cataluña en ese momento está más industrializada, Claro, más fábricas. una industria textil y entonces, pues cuando la UGT se funda, que se funda en 1888, la sede la va a fijar en Barcelona. Sin embargo, en Barcelona, que ya había pequeñas organizaciones obreras anteriores, casi desde mitad del siglo XIX,
pues se resisten a integrarse en un nuevo sindicato de otra ideología, de otras tendencias, etcétera. No tiene éxito en Barcelona. Y es a finales del siglo XIX cuando deciden trasladar la sede a Madrid, y en Madrid, donde no hay una tradición industrial, porque apenas hay fábricas en aquel momento, es donde empieza a crecer y a desarrollarse. Entonces, empieza a desarrollarse fundamentalmente los que más impulsan a la UGT y al Partido Socialista, que entonces están muy unidas, mucho más que ahora. Los dirigentes primeros casi todos son tipógrafos. Proceden del mundo de la imprenta, de distintas especialidades dentro del mundo de la imprenta. No hay solo tipógrafos, pero son el núcleo más Sí, importante. vienen En la UGT también son tipógrafos. Pero luego la sociedad que más crece, porque hay más obreros de esa clase, son los albañiles. Es decir, es la sociedad de albañiles el trabajo, que así se llama, que es la que al final termina comprando la casa del pueblo porque tienen más dinero, porque son más. Claro. Sí, sí, sí. Aquí son más, sobre todo en un núcleo urbano, Sí, hay y más luego ya se albañiles. van creando. Es curioso, una cosa que es curiosa y que la gente habitualmente no sabe es que cuando nace tienen una mentalidad en sus organizadores bastante antigua, o miran al pasado, es difícil ver a veces el futuro. Entonces, las primeras organizaciones se hacen en torno a un oficio. Claro, recuerdan mucho a los viejos sistemas gremiales de la Edad Media, que se organizaban por gremios y por oficios, ¿no? Claro. Entonces hay una sociedad de panaderos, hay una sociedad de albañiles, hay una sociedad de tipógrafos, hay una sociedad de distintos oficios. Después, con el paso del tiempo, en torno a los tipógrafos, que son los primeros que avanzan en casi todos los sistemas organizativos, a partir de 1906, empiezan a desarrollar sistemas federativos que unen a todos. Pero hasta entonces son mucho de oficios. Hasta tal punto es así, como curiosidad, que en Madrid, por ejemplo, los que se dedican a hacer pan, pues hay una sociedad de panaderos de pan Candeal, hay otra sociedad de panaderos de pan Vienés, hay otra sociedad de panaderos de repartidores de pan. Entonces, lo lógico es que fuera una sola sociedad, todos se Claro. dedican a lo mismo, todo tal. Pues Más no, están organizados. divididos por esa mentalidad gremial del pasado que tienen. Sí, Después terminan uniéndose. ¿De sí. acuerdo? ¿Y cuál dirías que es la característica más diferencial en este ámbito, en el ámbito laboral del movimiento obrero? La característica más diferencial de España respecto a otros países similares, como Sí, te digo. Inglaterra o Alemania, que también han tenido... Vamos a ver, el movimiento obrero de tendencia marxista, que sería UGT o el movimiento socialista, en todos los países son más o menos similares. Eh, Tienen organizaciones europeas comunes, van a los congresos europeos de la Internacional Socialista y de la Internacional Sindical. Los acuerdos son semejantes. Lo que cambia es la sociedad y el nivel de desarrollo de cada país. Eh, por ejemplo, mientras que en Inglaterra o en Alemania, sobre todo en Alemania, pero bueno, voy a empezar por Inglaterra porque empiezan a hacer leyes muy pronto que regulen ciertas condiciones de trabajo a favor de los trabajadores. Bueno, en España tardan muchísimo más. En Alemania, una vez hecha la unificación y creada Alemania, Bismarck, a finales del siglo XIX, pone en marcha una serie de trabajos, de leyes que van a regular la jornada de trabajo, las condiciones de trabajo, una serie de cosas que favorecen a las demandas de los trabajadores. En España, como estamos un pelín más atrasados o menos desarrollados, aunque los objetivos son los mismos, pues se tarda un poquito más. La primera ley obrera española que entra en funcionamiento es de 1900. En Alemania ya había antes, en Claro. Inglaterra había antes, etcétera. En ese sentido, hay muchos paralelismos, aunque las condiciones de cada país y de su economía y de su sociedad, pues les hace cambiar. No sé si te contesto un Sí, poco lo que quieres sí, sí, saber. sí. Claro Luego, que... la primera ley que regula los accidentes de trabajo y el trabajo de mujeres y niños en 1900. Esa es la primera ley que regula algún aspecto de las relaciones laborales. Luego, en 1904, se aprueba una ley de descanso dominical,
que no afecta a todos, pero empieza a haber un día de De descanso por descanso, ley, sí. Domingo. ¿entiendes? Claro. Etcétera. Y luego Sí, ya va progresando. sí, que al final hay factores como el desarrollo económico que alteran el ritmo del movimiento obrero en cada Claro, en país. la medida en que la economía y la sociedad evoluciona, pues la política o el poder político se da cuenta de que para parar los conflictos es necesario establecer una legislación que regule y que mejore las condiciones de esos trabajadores para que se sientan integrados, etcétera. Claro. ¿Y cuál dirías que es en el movimiento obrero el momento más decisivo, como el evento que más cambió cómo podían ser las cosas o cómo eran, en el mundo primero y luego en España? El momento más determinante para el movimiento obrero. Esa es una pregunta complicada porque es hay, bueno, hay varios momentos que son importantes. Un primer momento a nivel internacional es en 1864 en Londres se crea la primera internacional obrera. Sí, Todavía no hay partidos obreros, eso seguramente tú lo conoces también. No hay partidos obreros, hay movimientos sociales, obreros en algunos países y personas con inquietudes, etcétera, y tal. Se juntan en Londres y deciden una serie de cosas. Resumiendo en una frase, entienden y como idea principal que los partidos de burgueses, por muy progresistas que sean, nunca van a defender plenamente los derechos de los trabajadores, que claro. los derechos de los trabajadores solo los deben de defender los trabajadores. Y entonces sale aquella famosa frase que la emancipación de los trabajadores debe ser hecha por los propios trabajadores. A partir de ese concepto, tratan de crear organizaciones vinculadas a la Primera Internacional en todos los países. Entonces, se crea en Londres en 1864, se va extendiendo por Europa y en España se crea una asociación vinculada a la Federación Española de la Internacional en 1868. ¿Por qué en 1868? Porque en 1868, como sabes, se produce una revolución Sí, la gloriosa. democrática, que es la gloriosa, que abre las libertades, que permite más democracia, que permite ciertas tolerancias y libertades. Vienen internacionalistas a España, uno muy famoso como era Fanelli, que Sí. vienen y ponen en Enviado. marcha cómo es la internacional. Eso luego tiene un desarrollo propio, un grupo se vincula al anarquismo o al bakuminismo, otro se vincula al marxismo, etcétera. Otro momento importante, pues es la creación de los partidos. En España se adelanta un poco la creación del Partido Obrero. El Partido Obrero en aquel momento solo es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, hay un intento en Cataluña antes, previo, muy, muy pequeño, pero el que va a tener más futuro es el Partido Socialista, que se crea en 1879 en Madrid, en la pensión ahí apreciados, que sabéis dónde está y que Sí, es Labra, y en una comida el 2 de mayo. En sí, una comida, el 2 de mayo se celebraba una fiesta patriótica por claro. la independencia por lo contra los franceses. Como estos son internacionalistas, porque pertenecen a la internacional y tienen una mentalidad que la nación es opresora, hay que romper el marco del Estado-nación porque los intereses de los trabajadores son comunes en todo el mundo, deciden hacer una comida contra esa fiesta. Y en esa comida contra esa fiesta En deciden Casa crear Labra. un partido político allí en Casa Labra. Sí, Sí, ¿no? sí. El bacalao muy bueno. Para la audiencia ahí, Donde el geográfica. bacalao es bueno. Sí, sí, Yo he sí. ido varias veces Sí, también. sí, yo también. El bacalao es muy rico. Pues allí deciden crear el partido, me parece que eran 13 o 14. Casi todos tipógrafos, o había un médico, Jaime Vera, alguno más, pero bueno, casi todos la mayoría tipógrafos. Y deciden crear un partido. Es el segundo partido socialista que se crea en Europa. Solo los alemanes habían creado ya un partido, el SPD. Los demás todavía no estaban claramente. Es bastante pronto para crearlo, no es legal, porque la libertad de crear asociaciones políticas en España y sindicales
no se aprueba una ley que lo permite hasta 1887. Estamos hablando de 1879. Por tanto, todavía es medio en la clandestinidad. Tampoco es que les persigan muy, porque son pocos, pero bueno, no es que sea legal. Eh, a nivel europeo, en 1890 deciden crear la Segunda Internacional, que supere los debates que había tenido la primera en París fue en un congreso que celebran en París. Y eso, ahí deciden que en cada país debe haber un partido obrero de tendencia marxista. El PSOE ya existe el SPD, y se van a ir creando el francés, los austriacos, etcétera, los belgas, distintos países. Ese es otro momento importante, porque a partir de ahí, en toda Europa, por supuesto también en España, las organizaciones tienen de alguna manera sus objetivos ideológicos, programáticos más claros, ¿entiendes? Como Claro, símbolo de aquella como más que como elemento fundamental, pero sí como símbolo de lucha y de presencia, deciden que van a celebrar un Día del Trabajo el 1 de mayo. claro, el Lo día deciden antes. en ese congreso Sí, y sí, sí, sí. escogen el 1 de mayo en recuerdo de los mártires de Chicago, de una huelga que había en Chicago en la que murieron 8 trabajadores. Claro. Un poco la simbología muchas veces cuentan en la formación o en la evolución de las cosas, ¿no? Sí. Luego, otro movimiento, otro hecho importante a nivel sindical, yo te digo que la primera ley obrera, para mí, significa una conquista importante. Otra conquista importante dentro de la UGT, pues sería la creación de la Casa del Pueblo, que es de 1908, que la compran los mismos trabajadores, compran un palacio, que es el Palacio del Duque de Béjar, que lo compran, lo transforman, le hacen una biblioteca, un salón de actos, etcétera. Ahora ha desaparecido porque luego lo incautó el franquismo y ahora son pisos Sí. bastante regulares, pero bueno, están en la calle Piamonte. Piamonte. Bueno, Parada de metro, más o menos para ubicarlo. está cerca de Barquillo. La Barquillo. calle Barquillo cruza la calle Piamonte, eh, pues cerca de Chueca, por Sí, ahí, vale, sí, sí, por esa por zona. ahí, ¿sabes? ¿Te Sí, sitúas? Vale. sí, sí, sí. Y entonces, otro momento es la creación de la CNT. Movimiento anarquista en 1911, 10 y 11 crean la CNT, Confederación Nacional de Trabajadores, que van a tener mucha fuerza. Claro, la UGT en ese momento, por ejemplo, en 1908, pues tiene en torno a 15.000 afiliados en toda España. Joder. Pero si seguimos en la historia o en el desarrollo histórico de ella, en la República ya tiene más de 1 millón de afiliados. Llega incluso a tener casi 2 millones de afiliados. La CNT, que incluso la prohíben en la dictadura de Primo de Rivera, en la República tiene 2 millones de afiliados. Hay casi 4 millones de afiliados a sindicatos de lucha revolucionaria, más o menos radical, unos más que otros, porque los anarquistas son más Claro. radicales, pero 4 millones en una población de 30 millones de habitantes son Sí, muchos sí, sí. afiliados, ¿no? Que luego iba Vale. a ser crucial, ¿no? En la guerra civil, esos sindicatos. Y Bueno, eso ya bueno, unos son de un bando y, por tanto pues van a luchar a favor de la República y bueno, claro, eso es otra cuestión, eso es sí, otro tema, porque entra más la política. Dime. sí. Pues claro, y hablando de estos temas del movimiento obrero en perspectiva histórica, comparado con el momento actual, ¿cómo ves lo que queda del movimiento obrero? ¿Está inactivo? ¿Todavía No, sigue ahí? sigue ahí, lo que pasa es que es diferente. Las cosas han cambiado mucho, lo mismo que ha cambiado España, lo mismo que cambian las sociedades, el desarrollo económico, las cosas han cambiado mucho. En sus momentos iniciales, el movimiento obrero en general era bastante revolucionario. Es verdad que en los momentos iniciales el sindicato UGT no era tan revolucionario porque le interesaba muchísimo captar nuevos trabajadores afiliados, crecer. Entonces no quería asustar a la gente con posturas o posiciones o objetivos demasiado radicales, pero sí era radical ideológicamente. Lo que pasa es que por táctica y por estrategia era más moderado.
En la medida en que evoluciona y crece y es más potente y más fuerte, es cada vez más radical. Hasta los años 30, tanto la UGT y, por supuesto, la CNT, sin ninguna duda, desde el primer momento, son muy revolucionarios. En este momento, tanto en España como en Europa fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos obreros, es decir, sindicatos y partidos socialdemócratas, socialistas, socialdemócratas, entienden que más que destruir el sistema capitalista y hacer una revolución para destruir el sistema capitalista, se puede mejorar las condiciones de la sociedad sin necesidad de destruir el sistema. Es decir, vamos a establecer un sistema donde se pueda repartir la riqueza, aunque sea importante y necesario seguir creciendo y generando riqueza, pero el objetivo ya no es hacer una revolución que acabe con todo el sistema, sino mejorar las condiciones. En España, la dictadura de alguna manera lo para todo ese proceso porque tiene una mentalidad diferente, aunque sí introduce mejoras también de carácter social en su filosofía. Pero como no hay libertad y no hay democracia, no hay esos sindicatos de clase, llamados de clase, que aspiraban en el pasado a hacer la revolución, están prohibidos. Es el propio sindicato que organiza la dictadura el que introduce ciertas mejoras a nivel sanitario, como mejoras que favorecen esto. Pero no hay libertad y esto no se ve tan claro. Llegada la democracia, los sindicatos, tanto comisiones obreras como UGT, no quieren destruir el sistema capitalista, sino utilizar la producción y la creación de riqueza y repartirla y distribuirla mejor. Entonces, en un primer momento de la transición, las diferencias entre comisiones obreras y UGT eran más fuertes, sus estrategias de lucha eran un poco diferentes. Comisiones obreras había nacido un poco como un sindicato de movilización con el fin de conquistar mejoras salariales, incluso políticas, mientras que UGT, que tenía una tradición más de gestión, aspiraba a entrar en los órganos de dirección de muchas de las empresas para tener responsabilidad y mejorar las condiciones de los trabajadores desde las propias empresas, ¿no? Es un poco diferente. Pero después la propia evolución de los hechos hace que Comisiones gire un poco hacia posiciones semejantes a UGT y UGT, bueno, pues de alguna manera se adapta a la nueva ley sindical que tenemos en este momento que permitía pues unas elecciones sindicales, que las representantes en las empresas, etcétera. Es lo que se ha llamado y lo que funciona ahora entre las dos grandes centrales sindicales, la unidad de acción. Es decir, en general, los dos sindicatos en muchas de sus reivindicaciones se ponen de acuerdo y tienen bastante interés, bueno, en dos ámbitos, que uno que es el tradicional o más típicamente sindical, que es en la aprobación de los convenios colectivos, que son los que regulan las relaciones laborales dentro de las empresas, y luego hacer leyes que de alguna manera favorezcan los sectores más populares en general o más derechos o favorezcan un poco a sectores más débiles del mundo del trabajo. Por eso, por ejemplo, para ellos es muy importante una ley de subida del salario mínimo interprofesional o cosas. Me explico, ¿no? ¿Me Claro, entiendes? sí, sí. Pues, Ahí es claro, diferente, porque ahora no son aún, revolucionarios, no aspiran a hacer la revolución, pero aspiran a mejorar las cosas, pero de otra forma. aún así, vemos que esos sindicatos, los míticos de España, están cada vez más en horas bajas, cada vez menos militantes y menos, por lo menos, Sí, no digo que haya menos huelgas o menos movimientos, pero lo que son las sí, hay menos. organizaciones tochas han perdido... Es verdad que ha descendido el prestigio que los sindicatos tenían dentro del marco de la sociedad en general y su capacidad de presión es menor. Pero primero porque llevamos un tiempo bastante largo en que las cosas tratan de consensuarse con las
organizaciones empresariales y no llegar y tratar de evitar los conflictos. Y a veces pues ceden ambas organizaciones, llegan a un pacto y sigue adelante. También es verdad que el modelo sindical español es un modelo de elecciones que hace que muchos trabajadores no se sienten con la necesidad de afiliarse. Simplemente votan a sus delegados y se desentienden. Un poco parecido a lo que puede pasar, cambiando el tema, en la representación política dentro de los partidos. Nosotros votamos cada 4 años, pero muchísima gente, pues bueno, hasta que no hay elecciones no se plantean muchas cosas, ¿no? Protestas más o menos, pero no es diferente. Hay otros países y otros modelos sindicales. Estoy pensando, por ejemplo, en Alemania, donde el sindicato que es de tendencia socialista, el mayoritario, son más de gestión. Entonces, procuran estar dentro de los consejos de administración de las empresas y desde allí defender los intereses de sus afiliados, más que hacer una ley que abarque a todos los trabajadores, sino que mejoren las condiciones de los afiliados al sindicato, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, luego el Estado también puede hacer leyes y ve que son mejores y tal, pero es un poco una mentalidad diferente. Entonces, el nivel de afiliación aquí es muchísimo más bajo, el de participación en las elecciones es alto, pero el de afiliación es bajo. En otros países el nivel de afiliación es más alto. Entonces, eso de alguna manera explica que la tendencia de movilización es menor, porque se identifican menos, no van a sus sedes tan habitualmente, etcétera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en este momento hay más movilización o mucha movilización más movilización a nivel sindical en trabajos vinculados a la función pública que la empresa privada. Sí, en la gran empresa también hay, pero en la pequeña y mediana empresa menos, porque no lo consideran tan útil, tan representativo, etcétera, ¿no? Claro. No vale. Y cómo, bueno, sé que los historiadores soléis estudiar el pasado, pero ¿cómo ves el futuro de estos movimientos? Yo creo que los sindicatos son necesarios, no están en sus mejores horas el movimiento sindical, porque en general las bases ideológicas en las que se ha movido el movimiento sindical, bueno, no digo yo, están en crisis, por decirlo de alguna manera. La movilización está girando hacia posiciones ideológicas diferentes. Antes, durante mucho tiempo, cuando nace el movimiento sindical, etcétera, la distribución de la riqueza era fundamental. Ahora, si tú te das cuenta, la presión social y las tendencias sociales van en la mejora de ciertos derechos porque lo otro se considera que ya está conseguido o fundamentalmente conseguido. Entonces es derechos LGTBI, derechos feministas, derechos lo que se llama la ideología woke. Sí, Entonces, esa tendencia dominante de la ideología woke está de alguna manera cortando las raíces de una cosmovisión socioeconómica que eran de donde partían los movimientos sindicales. En claro. ese sentido, eso explica en gran parte el por qué, bueno, desde el punto de vista teórico por lo menos, tienen menos presencia, menos activas. Son mucho más activas movimientos feministas, movimientos LGTBI, Claro, que son movimientos sectoriales de derechos legítimos, claro, por sí. supuesto, pero de derechos legítimos parciales, incluso si quieres, en el conjunto de toda la sociedad o de todo el sistema, muy parciales, ¿no? Claro que Corresponden a un grupo de gente, cada vez a las un grupo de la luchas, sociedad. sí, cada vez las Dime. luchas son más identitarias y menos Claro, universales. eso es muy vinculado a la ideología woke, que son Claro, muy identitarias, sí, mientras que los otros no, partían de una cosmovisión de un sistema económico, social, político, que todo claro, trataba de... No es que esté en contra del desarrollo de estos derechos, pero claro, no era el paradigma que movilizaba a la sociedad o a esos movimientos sociales. claro. Me Sí. explico, ¿no? Sí, 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 no, que al final hay elementos universales de la opresión
cada vez se centra más en la opresión concreta a X Sí, cosas en en vez de, sectores concretos de la sociedad que de alguna claro, manera sí, se han salido de una cosmovisión amplia que trata de explicar todo. claro. Eh, Vale. Sí, 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 se entiende la evolución. Y bueno, estamos en un momento de ahora mismo en una pseudo revolución de la información con la inteligencia artificial, cada vez se pueden hacer más vídeos falsos, fuentes falsas, Bueno, vemos más noticias falsas. Como historiador, que gran parte del trabajo también es buscar fuentes fiables y de calidad. ¿Qué puede hacer el ciudadano promedio para que no para que no le cuelen bulos históricos, sobre todo en campañas políticas que hay así a tutiplén? ya. Eso es difícil, eso no es tan fácil, porque lo que habría que tener es un espíritu crítico a la hora de recibir la información. Es decir, en este momento hay un exceso de información desde planteamientos tan dispersos, tan dispares, tan heterogéneos, que crear fuentes de opinión fiables es difícil. Es difícil identificarlas. ¿Cómo las puedes identificar? Pues primero con una formación propia, eso está claro. Es decir, teniendo capacidad crítica de qué es lo que te están queriendo vender, entre comillas lo de vender, te quiere que queriendo comunicarte que hasta qué punto es real, no es real, está exagerado, una. Porque los propios medios de comunicación entran en ese circuito de hiperinformación que dices, no, es que un periódico informa mejor. Ya, bien, sí, puede ser, en principio es válida la primera apreciación, pero mucho de la información está siendo recogida también a través de redes sociales, a través de tal, que donde también hay bulos, donde también hay exageraciones. También en los medios de comunicación están entrando en esa mecánica de intereses particulares que defienden corrientes de pensamiento unas frente a otras. Se polariza la información de forma muy interesada. En ese sentido, todo eso complica la objetividad de la información que recibes, porque si la sociedad y los mensajes que está mandando desde el poder, desde los partidos de oposición, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, toda está tan polarizada a favor de unos frente a otros, de unos contra otros, pues cada vez es más complicado, ¿no? Evidentemente. Claro, sí, Ahora, desde el punto de vista de historiador, cuando los historiadores estudien esto, pues lo van a tener más complicado, porque van a tener tal cúmulo de datos. En general, hago un pequeño paréntesis hacia el pasado, como historiador, ahora como historiador. Eh, en historia, como tú sabes, bueno, desde la prehistoria para acá, todo es historia. Pero el límite para un análisis histórico es que el fenómeno que trates de estudiar esté cerrado. Es decir, que no está sin acabar, pues todavía no se puede saber qué va a pasar. claro, Es decir, tú sí, si estudias, yo qué sé, un gobierno, el gobierno tiene que haber terminado. Si no, todavía no sabes lo que va a dar de sí, porque no ha acabado. Desde un punto de vista histórico, es decir, desde un punto de vista sociológico, político, sí se puede en ese momento que está, pero el fenómeno no está cerrado, no puedes analizar perfectamente un gobierno hasta que no acabe. ¿Qué va a hacer Trump de momento? Pues ha hecho unas partes, pero ¿cómo va a ser el gobierno de Trump cuando acabe? Pues tenemos que esperar a que hay que acabe. esperar para documentar, sí, sí. Si no, no se sabe el todo. Porque Trump es un buen ejemplo, porque tú ves que dice una cosa, se desdice, ponen en marcha una medida, luego la quita, tiene que cerrarse el proyecto para decir, hizo esto, quiso y tuvo esos vaivenes, pero al final lo que se impuso fue tal cosa, la que sea, ¿no? La que tú hayas Es imposible de percibido. prever, Claro, sí. claro, es decir, Pues, bueno, qué curioso que hayas mencionado esto de Trump, porque justo te quería preguntar mirando un poco ya como a temas de actualidad, como historiador, con la perspectiva ya es más, ya esto no tiene que ver con el tema del movimiento obrero, pero sí, ¿cómo, cómo ves la situación geopolítica actual en el mundo? Así con perspectiva histórica, mal. ¿qué crees que puede pasar y cómo se va a transformar en este año? Mal, la veo mal, muy mal.
La veo mal porque por muchas razones. Primero, porque los cambios son muy rápidos, los conflictos están siendo muy complicados, los dirigentes y sus estados son complicados, la evolución de los sistemas democráticos más estables están en crisis. La veo fatal, lo veo mal como visión. No quiere decir que sea una catástrofe que esté a la puerta de la esquina, no se trata de asustar a nadie, pero no pintan bien las cosas, ¿no? ¿Cree que Rusia acudirá a ayudar a Irán en lo que está sucediendo ahora? Mm, En teoría son aliados, pero yo creo que no, que eso es Claro, sí que lo tienen controlado previamente, sí. puntual. Es decir, la pregunta a fecha de hoy, a lo mejor dentro de una semana tenemos que opinar otra cosa. En este momento creo que Trump tiene controlado el que Rusia no va a ayudar a Irán en ese conflicto. Es más, yo creo que en este momento Irán su ataque a Israel y a Estados Unidos es una cosa casi más simbólica que real. Es decir, les ha avisado que les iban a bombardear, etcétera. No es un conflicto eh, exaltado ni muy Saltado, sí, sí, sí. radicalizado. Está, bueno, es No va a salir como de Oriente Medio. parece que no, de momento no, nunca se sabe, es Nunca se decir, que sabe, no, 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 esto, sí, 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 sí. Al final que lo que estas tienen cosas las ciencias a veces sociales. se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. Entonces, como no está cerrado, como te decía yo antes, no se sabe. Pero lo que a fecha de hoy se percibe es que está más o menos delimitado a un espacio, a un conflicto y a un momento. Y yo, es más, yo si me preguntaras eh, cuál es mi opinión más en el tema, yo creo que Irán se siente muy débil. Israel ha adquirido unos niveles de fuerza espectaculares, prácticamente no ha vencido y ha aniquilado a todos sus adversarios, pero vamos, ha descabezado Hezbollah, Los jamás tiene bien está, cogidos. Sí, sí, sí. jamás está jorobado, Irán está jorobado, es decir, lo tiene en ese sentido tal. Y la otra guerra, la otra importante entre Rusia y Ucrania, pues están medio en tablas, es decir, que es verdad que Rusia tiene en torno a un 20% del territorio controlado, que es con lo que se quiere quedar. Sus aspiraciones eran controlar toda Ucrania, pero parece ser que ahora con eso le bastaría. Evidentemente Ucrania no quiere, pero vamos a ver cómo. No parece que vaya a más. Claro. Y bueno, respecto a España, que ahora mismo justo hemos vivido unas semanas de mucha incertidumbre política, socialmente está habiendo muchos cambios. Y además antes hemos hablado del origen del Partido Socialista, bueno, de la época, más o menos, que Sí, ahora mismo está sufriendo una crisis bastante fuerte interna. bastante seria, sí. Sí. Sí, ¿Qué pronóstico tiene del panorama? pues, pues es también mal, también pesimista. ¿Por qué? Porque creo que las relaciones políticas entre las dos grandes fuerzas son excesivamente malas, cuando deberían de ser más dialogantes. Creo que eh, por parte del gobierno y la fuerza fundamental, que es el PSOE y Pedro Sánchez, eh, bueno, es bastante débil en número de diputados, por tanto, políticamente no es muy fuerte, necesita la confluencia de muchos grupos con intereses muy diversos y muy contrarios a un proyecto original del Partido Socialista, incluso contradictorio. Eso le convierte en un gobierno muy difícil de llevar adelante cualquier cosa. Encima, últimamente, como tú señalas, le salen casos de corrupción que le pueden afectar incluso al propio partido, que de momento no ha salido, pero eran dos secretarios de organización. Eso quiere decir que mucho de la corrupción podría haber saltado al partido como canal de financiación, aunque no se sabe y no ha salido, y a lo mejor no hay, y ojalá que no haya habido porque eso generaría más inestabilidad. Pero de todas formas genera una inestabilidad dentro del gobierno muy fuerte que se defiende fundamentalmente con una idea. Solo hay una idea que le está uniendo en este momento, que todos sus apoyos están en contra, lo que más les une es que están en contra de la oposición. Es decir, una especie de barrera, es decir, todos
desde Junts, Esquerra, PNV, todos están contra un posible gobierno PP-Vox. Claro, Eso es lo que les une, eso es lo que le mantiene. Y los otros, que le ven débil, que tienen mucha fuerza, porque tienen muchas autonomías, porque tienen muchos diputados, etcétera, le ven tan débil y en tal crisis que ven que cuanto más empujen se va a caer, le van a derribar. Bueno, pues esa tensión es muy fuerte. Eso hace que políticamente esté muy polarizado todo el discurso político entre ambas posiciones de forma muy radical. Eh, Tienen una suerte que parece que la economía por lo menos va relativamente bien, pero entonces a la sociedad pues ha saltado menos. La sociedad no está tan polarizada o tan radicalizada como están los medios, los dirigentes, los políticos, el Parlamento hoy claro. mismo en la sesión de control, pues solo hacen que ponerse a parir unos a otros. Esto es una cosa bastante grave. ¿Cuál sería la solución? Yo creo que la solución por el bien del país, que es al final lo único que interesa, que lo que interesa no es el bien de un gobierno, no es el bien de la oposición, es el bien del país y de la sociedad Claro, que la dirige. Pues sería que ambos, yo sé, no sé si se va, creo que ahora no se llegaría, pero siempre hay alguna posibilidad. Yo siempre con mis amigos digo que hay la posibilidad es que se llegara a un gobierno de coalición PP-PSOE o PSOE-PP, que me da igual, pactando, consensuando una serie de medidas donde ceda uno unas cosas, cedan otros otras y mirando qué es lo que le interesaría más al país y su integración en Europa. Y eso ahora, a corto plazo, está muy difícil porque están todos tan enfrentados y tan polarizados que claro, parece que no se se ve muy ve. distante. Pero en unas futuras elecciones, pues pueden cambiar muchas cosas y eso se podría dar. Yo sería partidario ahora de un gobierno de concentración o de coalición entre PP y PSOE, Sí, sí. que Pero es resolviera que eso. se ve muy distante por Se ve ahora. distante porque ninguno de los dos quiere. Sí, hay muchos orgullos políticos. Y mucha polarización ideológica tratando de los míos contra los otros. Sí, Y sí. no, y eso no va a ninguna Bueno, parte. y muchos intereses de partido, porque al final una Sí, sí. coalición les haría perder, yo creo, votantes o sea, rompería el bipartidismo, más que Sí, lo reforzaría. yo creo que ahora eso ha sido más peligroso en las primeras elecciones de que ganó Pedro Sánchez. Es decir, hubiera sido más peligroso, pero ahora yo creo que ya no tanto. El panorama político está a la izquierda del PSOE, los llamada izquierda del PSOE, que Sumar, Podemos, etcétera, que tienen tanta crisis que difícilmente capitalizarían la mayoría de los votantes del PSOE, de la izquierda. Entonces, y al PP lo tiene un poco más difícil porque vos solo hace que crecer, según las encuestas. Pero no creo que le perjudicaría tanto si el consenso fuera serio y abordan los grandes problemas que tiene España, que son muchos y muy serios. Uno de ellos es la reforma constitucional, que sería necesario, porque tenemos muchos elementos de crisis dentro del sistema que habría que tratar de arreglar. Sí, Mantenerse en las actuales políticas, hay una cosa súper gravísima en este momento, que es la demanda de los partidos nacionalistas de tinte o de color independentista que existen y que tienen su fuerza, aunque tengan pocos votos, pero condicionan muchísimo, están haciendo tomar medidas a este gobierno en una dirección que es nefasta. Por ejemplo, ¿no? Es una cosa gravísima lo que tienen encima de la mesa en torno a la financiación singular de Cataluña. Es gravísima, es el sí, sí, 20% de sí. la economía nacional. Una medida de ese tipo, si sale adelante, es que rompe el país, es decir, Sí, sí, sí. divide económica y socialmente al país. Me Claro, parece de una gravedad total. Es decir, sí, ahí sí, se sí. tendrían que poner de acuerdo. Contribuye a las desigualdades, sí, sí. Claro, Claro. pero de forma gravísima. Sí, 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 sí. Bueno, esperemos que todo salga Esperemos bien. que todos los días salga el sol y que de alguna manera no sabemos cómo, Sí, pero mejoren las cosas. y que si tienen que caer bombas nucleares, que sea cuando se acaba el verano.
y que nos deje disfrutar del verano. No, que no caigan, es Que no mejor que no caigan, mejor que caigan. no, mejor que no caigan, mejor que no pase. Mejor, mejor que no caigan, Pero sí. bueno, ya acercándonos al final de la entrevista, le iba a hacer las preguntas que le hago a todos los invitados, que es primero si quiere recomendarle al público alguna o sea, recomendaciones culturales que a usted le hayan marcado, que le gusten, que cree que deberían darse a conocer y ser más consumidas. No te entiendo bien literalmente la pregunta. O sea, Es decir, recomendaciones ¿culturales en qué culturales sentido? que a usted le hayan ¿Libros? marcado, libros, películas o un ensayo de lo que sea que a usted Bueno, personalmente le ha marcado y recomendaría al público. em, ahora el último libro que estoy leyendo se llama La tiranía de la meritocracia, Ah, sí, eh, de Tyranny of Merit en de inglés. Michel Sandel. Sí, 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 Michel lo Sandel, leí para que clase. es un, que es un filósofo americano que le dieron el Príncipe de Asturias y es un libro, bueno, interesante, que pone en cuestión el, el mérito en distintos puntos de vista, cómo habría que abordar es un poco las cualidades personales tienen y los méritos individuales le dan derecho a uno a estar en situación mejor que el que no los tiene. Claro, Bueno, se plantea eso a lo largo del libro desde muchos puntos de vista. sí, sí, sí. Bueno, pues es un libro, bueno, que no está mal, es interesante, pero yo qué sé, tampoco es el libro más... A mí, como historiador, que es como me haces la entrevista, voy a citar un historiador que ya se ha muerto y que es, en mi opinión, fundamental para comprender el siglo XX español y la realidad española. Me gustaría que no se hubiera muerto porque ahora tendría el análisis más perfecto de lo que pasa en España lo tendría él, sin ninguna duda. Era Santos Juliá. Santos Juliá es un historiador que se murió hace poco, no hace mucho, y que ha escrito muchísimo sobre el siglo XIX, sobre el siglo XX y que sus análisis siempre eran especialmente brillantes, no solo por el trabajo que tenían detrás, sino por la intuición de descubrir lo que hay detrás de los fenómenos de forma más muy intuitiva, muy analítica, muy interesante. Yo recomendaría los libros de Santos Juliá. Sí, su obra en general. Wow. ¿Eh? En general, su Sí, sí, obra, en general su obra. cualquiera, Sí, sí, cualquiera sí. de sus libros, todos son buenos. Sí, pues eso, público, guardaos estas recomendaciones. Yo lo de Santos Julián le echaré un ojo. El de la tiranía de la meritocracia leí un poco para clase de sociología. La verdad que lo que leí me gustó. Y por último, la pregunta final que le hago a todos los invitados. ¿Qué consejo de vida o profesional le darías a la audiencia? Sobre todo, mi audiencia, sobre todo gente joven. Seguro que hay alguno que Bueno, está estudiando historia. Bueno, porque tengo amigos que en el podcast y que estudian historia. ¿Qué consejo darías? bueno, pues que adquieran valores, espíritu crítico, que trabajen, que no se desanimen y que evidentemente les va a costar, parece ser una época no muy fácil, porque ya sabes que tradicionalmente casi todas las generaciones han ido mejorando su nivel de vida y de desarrollo frente a las de sus padres. En este momento lo tienen más difícil los jóvenes, muchas veces les cuesta más superar a lo que ya habían conseguido sus padres o sus antecesores, pero que no se desanimen, que la vida es larga, que la vida está en ese grupo de edad en el que me hablabas al principio, que son tus oyentes, y que trabajen y que se lo tomen en serio y que intenten eliminar la hojarasca y el ruido de sus percepciones y se centren en lo importante. Ole, chapó. Pues Tampoco. muchas gracias, Santiago. Ha sido una gran entrevista y